asiento. ¿Cuántos están alegres? Amén. Qué bueno. ¿Cuántos están tristes? El Espíritu Santo en esta mañana nos puede hablar a nuestro corazón. Amén. Yo no sé si vienes dispuesto a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Como digo cada domingo, yo vengo dispuesto a que Dios me hable también. Amén. Yo vengo dispuesto a que el Espíritu Santo siga hablando a mi espíritu. Hay una palabra que el Señor me venía hablando en estas semanas sobre un título que quiero que te lo lleves, que te lo plaques allí en tu corazón, que lo plasmes allí. Sabes que cuando Dios dio las tablas a Moisés, lo tuvo en una tabla, pero ahora la palabra puede estar en nuestro corazón, allí, sembrada. Amén. Así que tenemos la palabra más profética y más segura. Yo como título le puse, a ver si lo podemos poner, Carla. ¿Qué dice? Traspasando la cruz. Uy, estamos. Traspasando la cruz. Ay, traspasando la cruz. ¿Cuántos están dispuestos a traspasar la cruz? Amén. ¿Cuántos están estancados allí en la cruz? Es tremendo, ¿no? Ahora te voy a poner un pensamiento que Dios venía hablando durante tanto tiempo sobre esta palabra que Dios había hablado en mi corazón hace mucho tiempo. Y yo le decía, Señor, ¿cuándo es el tiempo de predicar esta palabra? Hoy es el momento. Gloria a Dios. Así que dile a tu hermano que tienes al lado, hoy el Señor lo va a hacer traspasar la cruz. Si estás quedado allí estancado, Dios nos hará traspasar la cruz. Hay momentos que debemos de traspasar la cruz. No nos podemos quedar estancados allí. Porque muchas veces el dolor, la situación, la frustración nos tiene paralizado, estancado allí. Pero hoy es el momento de traspasar la cruz. Amén. La semana pasada hablábamos de caminamos juntos, ¿no? Caminando juntos hacia el propósito que Dios ya nos ha puesto en nuestro corazón. Y para poder llegar a este punto en el que quiero compartirte en esta mañana, necesitamos traspasar la cruz. Necesitamos dar ese paso de decir, yo no quiero quedarme estancado aquí, yo quiero traspasar esa cruz, yo quiero caminar bajo ese propósito que tú ya me has establecido y has establecido en mi corazón. Hay dos historias que quiero relatarte, que en esta semana el Espíritu Santo venía hablando muy fuertemente a mi corazón, y es sobre una historia que verdaderamente lo vamos a encontrar ahí en Primera de Reyes. En Primera de Reyes 19, alguien que llegó hasta un cierto punto y dijo, ya no quiero continuar más, yo quiero morirme, ya quítame la vida porque yo no soy capaz de continuar este camino. Y ese fue Elías. Veníamos un tiempo atrás hablando sobre la vida de Elías. Así que aquellos que leen la Biblia y aquellos que no tienen Biblia, aquí en la iglesia hay Biblias, así que no me anden con los móviles, cojan la Biblia, la palabra la más eficaz, la palabra la más segura. Ella es la que va a traer la claridad a nuestras vidas. Así que hay Biblia en la iglesia. Aquellos que están faltos de Biblia, nosotros le podemos regalar. Amén. Amén. Y yo quiero relatarte esta historia que verdaderamente el Espíritu Santo venía hablando a mi corazón. Y es sobre Elías. Veníamos en esta semana hablando sobre Elías. Elías llegó hasta un cierto punto, se metió en una cueva. Dice, basta ya, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Yo hasta aquí he tocado ya techo. La depresión le vino al corazón de Elías. Elías huyó, se metió en aquella cueva. Ahora Dios no se va a meter en la cueva. Dios te va a sacar de la cueva. Dios jamás se va a meter en la cueva en la cual estás tú o en la cual estoy yo. El Espíritu habla a Elías a través de un viento, a través de toda una manifestación que se manifestó allí, pero dice que un viento apacible y delicado habló al corazón de Elías. ¿Y qué le dijo? Sal. Y Elías salió. Y dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dice la historia que allí el Señor le vuelve a dar unas órdenes a Elías. Elías pensó que era el único profeta que había en ese momento. Y Dios tenía 7,000 personas que no habían doblegado su corazón ante Baal. Y eso es tremendo porque muchas veces nos sentimos la Coca-Cola del desierto. Parecemos que somos lo único que podemos hacer cosas.
Pero allí el Señor le tiene que romper los esquemas a Elías, diciéndole: tú no eres el imprescindible. Hay 7.000 personas que no han doblegado su corazón. Elías, basta, saca esa mentalidad que tienes, esa mentalidad que quizás te tiene atrapado allí, esa depresión que te tiene anclado allí. Sal de esa depresión. Sal, porque yo no me voy a meter en la cueva, yo te voy a sacar de la cueva, yo voy a meter la mano allí para que tú te cojas de mi mano. Y el Señor dice que aquí cuando le llama, lo vuelve a sacar a Elías, lo saca con 3 propósitos. Si hay una palabra que en esta mañana meditaba y me hacía entender que muchas veces nosotros somos los que abortamos los propósitos de Dios. Elías estaba al punto de cometer ese error de abortar el propósito que Dios había puesto. Y había 3 puntos que el Señor me hablaba en esta mañana. Sobre 3 reyes, o 2 reyes y un sucesor, en lo cual todavía Elías tenía que levantar. Cuando sale de esa cueva que el Señor lo saca, le da una orden que tienes que hacer todavía Elías. Y le dice: levantarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vas a levantar también a un Jehú por rey de Israel. Y también vas a levantar a una persona que la cual va a tomar el rol que tú hoy estás cumpliendo. Ahora Elías, ya su tiempo se estaba culminando, pero todavía le faltaba algo que cumplir, que era levantar al rey de Siria, a Hazael, y tenía que levantar a Jehú, y tenía que levantar al sucesor, al que iba a llevar el tiempo profético, que era Eliseo. Ahora vemos cómo nosotros muchas veces paralizamos ciertos propósitos. Nosotros nos estancamos. Nosotros nos quedamos estancados. Por eso yo le puse a esta historia o a esta predicación traspasando la cruz. ¿Y saben quién hizo traspasar la cruz? Fue el mismo Dios, diciéndole: hasta aquí no, tienes que traspasar. Traspasa y cumple lo que yo he puesto en tu corazón. Ahora ve, háblale a Hazael, háblale a Jehú y háblale a Eliseo. Y allí se cumplieron ese propósito. Y yo estuve analizando la vida de Jehú. Yo no sé si lo han leído alguna vez. ¿Cuánto lo han leído? Jehú está en la Biblia, ¿eh? Jehú fue un rey de Israel. Él todavía no estaba quizás preparado para asumir el rol y para asumir la responsabilidad que Dios le había dado. Pero dice la historia, un poco más adelante, en Segunda de Reyes, que Eliseo, el que había sido el sucesor de Elías, es quien manda a uno de los profetas que tenía a su cargo y va a decirle a Jehú que él iba a ser el príncipe de Israel, que él iba a ser el rey de Israel. Pero él estaba sentado con sus otros príncipes, parientes de él, y llega este pequeño profeta y va con un aceite, dice el profeta Eliseo, dice: ve a la casa de Jehú, está sentado allí, y toma ese aceite y úngelo allí. Dice la historia que ellos estaban sentados, y cuando llega este profeta y le dice: príncipe, tengo una palabra para ti. Y los 3 príncipes se miraron y le dijeron: ¿a quién de nosotros? Dijo Jehú. A ti, mi príncipe, a ti. Yo tengo una palabra para ti. Yo tengo una palabra para tu corazón. Yo tengo una palabra para darte de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Le dijo: entra en la habitación. Y cuando entra en la habitación, lo unge con aceite. Y automáticamente el Espíritu de Dios vino sobre Jehú. Pero mira cómo Dios avala, Dios respalda lo que él había hablado. Cuando sale de la habitación lleno de aceite, quizás Jehú en su cabeza, los príncipes, los que estaban sentados con él, le dijeron: este loco que ha venido a hacer aquí. Y le dijo: vino a ungirme como príncipe de Israel.
ellos doblegaron su rodilla y dijo: Jehú es el príncipe de Israel. Estamos todos bajo tu mando. Entendieron por el Espíritu estos dos príncipes que él iba a ser el rey de Israel. No sé si me están entendiendo o se me están durmiendo. Pero Dios dio la sabiduría para poder entender que él iba a ser el nuevo príncipe de Israel. Si Elías se hubiese dejado morir en aquella cueva, Jehú no hubiese sido el príncipe de Israel. Y el que lleva ese mensaje, quizás no hubiese abortado también lo que quizás Eliseo le hubiese dicho a este príncipe para ir a decirle a Jehú que le iba a poner como príncipe de Israel. Digamos, todo va aislado bajo el propósito. Así que Dios no abortó ese propósito. Nosotros somos los que abortamos. Porque Dios tiene siempre atado todas las cosas para cumplir lo que iba a suceder en aquel momento. Hay otra historia que está en el libro de Mateo 11:4. Alguien que verdaderamente a mí me impresionó. Cuando estaba leyendo sobre esta historia, me vino la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo algo extraordinario, mencionó al Mesías, bautizó al Mesías, anunció todo lo que el Mesías iba a hacer. Pero aquí en este punto vemos a Juan el Bautista en la cárcel. Estaba entre cuatro paredes, a oscuras quizá el hombre. Le entró la duda. Le entró el querer abortar los propósitos de Dios. Y dijo a sus discípulos, a los discípulos de Juan, ir y decirle a Jesús si es Él o esperamos a otro. Mira qué tremendo que es que alguien le haya podido entrar la duda cuando había experimentado el gran poder de Dios, que era Juan el Bautista. Había bautizado a Jesús, vio cómo la paloma se posaba sobre la vida de Jesús. Allí, el que había visto todo de parte de Dios, ahora le entra la duda, ahora le entra la incertidumbre, ahora le entra el decir: ¿es Él o esperamos a otro? La duda se metió en el camino. Ahora, yo me puse a pensar que la duda siempre se nos va a cruzar en el camino. ¿A qué si leía? La duda siempre se nos va a querer presentar para abortar el propósito de Dios. La duda siempre se va a presentar allí en el camino, porque por naturaleza humana nosotros dudamos. Dudamos ante las situaciones que se nos pueden llegar a presentar. ¿Cuántos proyectos tienes en tu vida y se abortan? ¿Saben por qué? Porque dudas, no por otra cosa. Porque dudas en creer que tú puedes hacer las cosas o que Dios te puede ayudar a hacer las cosas a tu favor. Muchas veces nosotros abortamos esos propósitos que muchas veces Dios ha puesto en nuestra vida. Hay tantos planes de Dios para cada uno de nosotros y muchas veces los abortamos por nuestras dudas, por nuestras inseguridades y por un montón de cosas que se nos presentan, porque son humanos, somos humanos. Amén. Y verdaderamente allí tiene que venir el Espíritu de Dios a fortalecernos nuevamente. Ahora, Juan el Bautista, cuando los discípulos llegan a Jesús y le dicen esta información, Jesús no le confronta el corazón de Juan el Bautista, porque sabía que había dudado. No le está confrontando el corazón diciéndole: ¿por qué estás dudando si tú me has bautizado? Porque tú me has hecho, no sé, has visto tanta revelación de parte mía. ¿Por qué? No le dijo: ¿por qué estás dudando? Simplemente le dio lo que verdaderamente uno necesita. Es lo que había visto. Y lo que había visto era esta palabra que yo voy a compartirte ahora. Jesús le dice: díganle a Juan que los ciegos no oyen, ¿no? Los ciegos no oyen, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan,
Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. A los pobres les he anunciado el Evangelio. Y felices aquellos que no hayan tropiezo en mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Sabes que si nosotros tropezamos con lo que Jesús dice, caeremos en un pozo? Pero feliz, te está diciendo, aquellos que no han hallado tropiezo en mí. Yo le he abierto los ojos a los ciegos, los cojos empezaron a andar, los leprosos empezaron a ser limpiados por el Señor. Los sordos empezaron a oír la palabra de Dios. Lo que no habían oído durante tiempo, ahora los sordos empiezan a oír la palabra de Dios. A los pobres, aquellos desahuciados, quien no daba nada por ellos, a ellos se les ha anunciado el Evangelio. Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que Jesús le está diciendo a Juan el Bautista. Le está diciendo: Juan, yo sé que la duda, el desánimo ha venido a tu corazón, te ha visitado. Pero bienaventurados son los que han visto la gloria de Dios. ¿Sabes? Aquellas personas que Dios se le ha revelado están marcados como las vacas que van al matadero. ¿Sabes que las vacas las marcan para llevarlo al matadero? Así somos marcados nosotros cuando Cristo se nos vuelve a revelar. Por eso entendí que yo tenía una marca en mi corazón. ¿Cuántas veces quise huir de la presencia de Dios? Parecía un Jonás ahí dando vuelta como... La duda entró a mi corazón. Por eso, si hay algo que verdaderamente te puede llegar a paralizar, son las dudas. Las dudas de que puedas hacer algo para el Señor. Nadie está incapacitado para hacer algo para Dios. Nadie se siente incapacitado para hacer algo para el Señor. Dios dio la boca para que hablemos y anunciemos de Cristo. Tenemos boca, tenemos oído, tenemos pies. Y esto es una de las palabras que a mí me impresiona. Cuando somos limpiados de esa lepra de este mundo, de ese pecado que nos asedió, de ese pecado que ha sido de donde nosotros hemos sido envueltos, pero allí hemos sido limpiados por el Señor. Tengo una hermana que estamos trabajando, hemos trabajado aquí en San Sebastián, y ellos abrieron una obra en Tarragona, y fui a visitar el año pasado, y me invitó a comer, y bueno, estuvimos comiendo, y yo me fui con ciertas dudas en mi corazón. Todo el mundo dudaba. Eso quiere decir que hasta a mí muchas veces me ha entrado la duda. Y yo le dije, no sé cómo tengo que encaminar ciertas cosas. No sé cómo puedo ayudar más a ciertas áreas, situaciones que estaba viviendo en ese momento, hace un año atrás. Y me dijo: Javi, hay una palabra que Dios está hablando a mi espíritu. Y me dijo: ¿sabes qué? En el camino las personas van a ser limpiadas. En el camino vamos a ser limpiados. Y me vino la palabra de Jesús cuando se junta con aquellos 10 leprosos y le dice: ir y mostrarlo al sacerdote. Y mientras iban caminando a mostrarse al sacerdote, ellos habían sido limpiados. Y dice que uno solamente vino a darle gloria a Dios. Los otros 10, los otros 9, ¿dónde estaban? Pero habían sido limpiados por la gracia de Dios. De esto estaba hablando Jesús. Los leprosos son limpiados, pero uno vino a darle la gloria a Dios. Aquel vino y se postró delante de Jesús y dijo: tú eres el Mesías. Traspasando la cruz. ¿Sabes? Jesús lo que hizo con Juan el Bautista es hacerle traspasar la cruz. Que no se quede anclado en lo que él vio, en lo que él hizo y lo que está por hacer. No, lo hizo traspasar la cruz. Y ahora vamos a ver del Maestro de Maestros. Y esto a mí me impresiona y quiebra mi corazón,
porque me pongo a pensar todo ese padecimiento que Jesús hizo en aquella cruz. Yo estuve en el Getsemaní y algo me estremeció cuando estuve allí. El Espíritu de Dios me habló tan fuerte a mi corazón y sentí esa agonía, sentí ese sufrimiento. No sé, es algo que experimenté y es algo que debemos de experimentar todo, ese sufrimiento por lo que Jesús hizo por nosotros. Porque Él padeció en aquella cruz por el pecado de toda la humanidad. Y ahí te incluyes tú y me incluyo yo. Está en Marcos 14. Jesús, camino, estaba ahí en el Getsemaní, ya estaba al camino de ir a la cruz. Y dice unas palabras que a mí me impresionaron. Les dice a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que oro. Yo voy a ir a orar. Mientras tanto, vosotros quedaros sentados, no se me duerman como hicieron esto. Estos estaban dormidos, se quedaban dormidos. Pero Jesús dijo: mientras tanto que ustedes estén aquí, yo voy a ir a orar. Y en el versículo 34 dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Jesús estaba viendo todo el sufrimiento en lo cual iba a atravesar aquella cruz. Él estaba preparado para pasar en esa cruz. Pero le dijo al Señor, le dijo a su padre: papá, solamente si quieres, si a ti te apetece, pasa de mí esta copa. Pasa de mí. Yo sé lo que voy a pasar, yo sé lo que voy a sufrir. Jesús sabía lo que iba a pasar. Por eso dice que se angustió su espíritu, y su espíritu estaba triste por la agonía que iba a pasar, el sufrimiento que iba a pasar, el ser golpeado, el ser maltratado, el ser escupido, el ser menospreciado. Todo eso Él sabía que lo iba a padecer. Y Él sabía que tenía que atravesar por ese camino. Pero dijo: papá, si a ti te place todo esto, pasa de mí esta copa. Yo siento que el Espíritu habló al Señor, que su Padre le trajo una palabra de consuelo a su espíritu. Es momento de atravesar la cruz. Porque si tú no lo haces, Jesús, todos estos años que has hecho iba a ser en vano. Así que Jesús, preparado para aquella cruz, a pesar de lo que hubiese venido por delante. Así que Jesús no está clavado en aquella cruz como muchos lo pintan. No está anclado en aquella cruz. Cristo habita en medio de nosotros ahora. Él traspasó la cruz para que nosotros no vivamos anclados al sufrimiento, al sin esperanza, al dolor, a las dudas y a todo lo que pueda llegar a venir. El Espíritu de Dios nos fortaleció para atravesar esa cruz. Por eso cuando pasamos situaciones, el Espíritu de Dios viene para fortalecernos, para seguir caminando hacia la eternidad, en lo que verdaderamente Cristo ha hecho en nosotros. Dios no dijo que vamos a pasar todo lo bonito, que la iglesia iba a ser la más perfecta, porque cuando tú entras, yo entro, somos ya la iglesia deja de ser perfecta. Así que no te metas en una iglesia pensando que vas a encontrar una iglesia perfecta, porque no la hay. Decía un pastor amigo: ahora cuando yo he entrado a la iglesia, dejó de ser perfecta, porque yo vengo con todos mis pecados, vengo con todas mis faltas, vengo con todos mis errores. Ahora ya no somos más perfectos. Ahora sí, el Señor sí es perfecto, y el que hace estas cosas perfectas nos va perfeccionando a nosotros. Por eso nosotros tenemos que entender que somos cada día perfeccionados en el Señor. Así que dile a tu hermano que tiene al lado: Dios nos va perfeccionando. Dios nos va perfeccionando cada día. ¿Fue necesario padecer en aquella cruz? Lógicamente que sí.
¿Trajo esperanza en nuestra vida? Claro que sí. ¿Trajo vida eterna? Claro que sí. Pero tú puedes abortar si te apartas del propósito de Dios. Si te apartas del propósito de Dios, tus proyectos no van a ser cumplidos. Todos tus dones, los talentos, y podamos hablar de tanto, son abortados si tú no te pones en la senda en la cual Dios ha trazado. Por eso todos los dones del Espíritu, ¿cómo se manifiestan? Cuando lo ponemos al servicio del Señor. Allí tus dones, tus talentos, tus capacidades, todo lo que Dios ha dado, porque Dios ha dado tantas cosas a nosotros como individuos, pero la duda muchas veces nos paraliza ciertos propósitos. Por eso que no se te aborte ningún propósito. Y si hay algo que se quiera abortar, tú le puedas decir: Señor, ayúdame a poder reconducirlo nuevamente y entender los planes y los propósitos que tú tienes para conmigo. Ahora, nadie es imprescindible, como decía un hermano. A veces nos sentimos como la última Coca-Cola del desierto. Parecemos que si nosotros no estamos, parece que la gloria de Dios no se manifiesta. Uno que doblegue su corazón, a ese el Señor lo levantará, lo fortalecerá, lo animará y cumplirá todo lo que Él ha puesto en cada corazón. Así que yo quiero dejarte este título que verdaderamente a mí me ha enriquecido tanto, me ha sido de tanta bendición. ¿Dónde estás tú? ¿Anclado en esa cruz? ¿Anclado en esa cruz o traspasado en la cruz? Yo no quiero estar anclado en la cruz. Yo recuerdo que un hermanito se sentó aquí adelante y me dijo: la cruz está torcida. Eso quiere decir, su mirada no estaba en la eternidad. Su mirada estaba en los defectos que puede haber en la iglesia. Y lo tuve que confrontar. Ahí te das cuenta de que muchas veces venimos con esa... ni mi pantalón te va a gustar, ni mi camisa, quizás. Quizás muchas veces no nos gusta nada, pero solamente el perfecto no ha visto. El perfecto es Cristo en nuestro corazón. Así que me gustaría que te pongas de pie y que le puedas decir al Señor: yo quiero traspasar la cruz. Si estás anclado allí, que le puedas decir: Señor, yo quiero traspasar esa cruz. No quiero estar anclado en la duda, en si voy a salir adelante, y si voy a avanzar, si voy a crecer, si voy a estar... No, la duda, sácala aparte y deja que el Espíritu de Dios cambie toda esa mentalidad. Cierra tus ojos allí. Yo no sé cómo estás, si estás en el punto de la cruz o traspasando la cruz. Yo estoy dispuesto a traspasar cada día la cruz. Y si hay alguien nuevo que está entre nosotros y dice: yo quiero retomar mi vida y quiero caminar hacia la cruz, hacia traspasar esa cruz. No quiero quedarme estancado, no quiero quedarme ahí paralizado. Yo quiero caminar hacia los propósitos que tú has puesto en mi corazón. Espíritu Santo, sea tu Espíritu de Dios. Cualquier duda, cualquier situación que se te haga cruzado en el camino, Padre, en tu nombre, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios, fortaleciendo la vida, Señor, de mi hermano.